Muy buenos días con todos. Hoy, 14 de septiembre, vamos a darle continuidad al capítulo 3 de la norma IEEE 1100-2005, práctica recomendada de la IEEE para la alimentación y puesta a tierra de equipos electrónicos. El día de hoy nos está acompañando el ingeniero José Tábara, disculpe. Él es supervisor de proyectos de la empresa Corporaciones Electrónicas y nos va a seguir ilustrando con el capítulo 3, que sería directrices de necesidades generales con la continuación del punto 3.3, consideraciones de puesta a tierra. Adelante, José. Ok, Arely, muchas gracias por el pase. Buenos días con todos nuestros seguidores por Facebook y demás plataformas digitales. Como bien menciona, continuando con ya las lecturas normativas, en este caso de la IEEE 1100-2005, eh, continuamos con el capítulo número 3, que son directrices de necesidades generales. Sí, en el capítulo 3.3 vamos a hablar un tema muy importante sobre las consideraciones de puesta a tierra. Eh, del marco normativo de dicha norma mencionada en el punto 3.3.4 de la página 36, nos indica que en la conexión de puesta a tierra y en el 3.3.5, en el escenario 3, nos indican eh, que un sistema de procesamiento electrónico con los diferentes cables de alimentación, datos o controles que tengamos expuestos a unas corrientes parásitas, dice que este escenario, generalmente el problema ocurre cuando varios componentes de diferentes sistemas de procesamiento, es decir, llámese computadoras, impresora, red de datos o servidores, están físicamente separados, pero interconectados por varios cables de datos y pueden ser alimentados por diferentes circuitos derivados del mismo sistema de energía. Como vemos en las imágenes, en esta lámina nos muestra que de tener equipos aparentemente aislados, pero que a través de la red eléctrica nos pueden mantener un sistema conectado y probablemente tener fallas en dicho circuito donde nosotros tengamos algunos componentes como una PC, videograbadoras digitales o los monitores o un sistema de videovigilancia, ¿no? En el punto 3.5, en el mismo escenario, nos indica que esta disposición puede ser vulnerable a corrientes parásitas en las líneas de alimentación o de datos, que ingresan a través de la unión de tierras de alimentación o la conexión de tierras de cables de datos y blindajes de cables. Por ejemplo, nos indica que el cable de interfaz de cualquier tipo de impresora RS-232 o los blindajes de estos cables coaxiales de la red están conectados a tierra en ambos extremos, porque dichos cables muestran una chaqueta para la protección de ese cable con conexión a tierra. Dice también que además los conductores de puesta a tierra de los circuitos eléctricos están unidos a carcasas metálicas y al sistema de electrodos de puesta a tierra del edificio. Aquí el vínculo puede promover un problema de corriente o de descargas eléctricas, como se ven comúnmente en malas maniobras que podamos tener, ¿sí? Este gráfico, la misma norma indica que es una señal del efecto EMI. ¿Sí? El efecto EMI es una interferencia electromagnética generada por una falla eléctrica, ¿no? Las corrientes de tierras parásitas y ruido eléctrico de modo común entre los componentes del sistema provocan diferencias de tensión o voltaje o EMI en las comunicaciones de datos. Por eso es más probable, también nos indica en el capítulo 3, que se produzcan corrientes parásitas cuando los circuitos derivados alimentan una variedad de equipos electrónicos y de otro tipo, y hay un poco o ningún control
sobre el tipo y condición de los demás equipos que comparten los circuitos. Es decir, que debemos de analizar qué circuitos tenemos alrededor y que se estén influenciando y conectados al sistema de puesta a tierra. Indica también que los síntomas que se pueden observar cuando existen estas condiciones son procesos electrónicos aparentemente aleatorios o alteraciones en la transferencia de datos, particularmente en sistemas digitales en lugar de análogos. En el punto 3.35.1 indica que las corrientes y tensiones parásitas relacionadas con técnicas de puesta a tierra aisladas. Indica que para reconocer la presencia de corrientes de tierras parásitas y voltajes relacionados, se deben buscar síntomas, ¿no? El personal calificado debe analizar el sistema o circuito a conectar. Indica que las corrientes parásitas a tierra generalmente exceden la fuga normal del nivel de miliamperios en el conductor de tierra que se espera de varios equipos de carga conectados. Indica que cuando estas corrientes fluyen, la impedancia normal del cableado genera tensiones parásitas. También indica que las corrientes y tensiones parásitas relacionadas con técnicas de puesta a tierras aisladas. Indica que las condiciones que causan corrientes parásitas a veces son transitorias en lugar de continuas. Por ejemplo, las corrientes parásitas a tierra provienen de un ESD, que es una descarga electrostática a una carcasa metálica, fallas en el cableado o el equipo y acoplamiento capacitivo de circuitos cercanos cuando el equipo está energizado o hay una sobrecorriente en el área. Sin embargo, el cableado incorrecto en los circuitos eléctricos de los edificios o en el interior de los equipos conectados es probablemente la causa más común de corrientes parásitas a tierra. ¿Sí? La norma IEEE 1100-2005 nos muestra los errores típicos de cableado que permiten este tipo de corrientes parásitas a tierra. Esto lo debemos tener muy en cuenta para evitar este tipo de descarga o corrientes que errores de cableado, como las uniones de neutro a tierra en subpaneles o en subtableros, las inversiones del neutro a tierra en receptáculos o el cableado incorrecto en los equipos son una causa común de corrientes parásitas. Un conductor neutro que se conecta a tierra inadvertidamente aguas abajo de la desconexión principal permitirá que las corrientes normales se desvíen hacia el sistema de tierra, como se muestra en el error de la figura 3-8. El error 2 describe otra fuente de corriente parásita proveniente de un error de cableado de inversión de neutro a tierra en un tomacorriente eléctrico. A veces se producen errores de cableado o averías de componentes dentro de equipos de cargas individuales, como una conexión a tierra neutral inadvertida. Esta conexión que puede provocar corrientes parásitas a tierra se indica en la figura 3-8. Esta es la figura 3-8 donde nos hablan de los errores comunes que se pueden cometer. Indica, si vemos en los subtableros donde se encuentran las barras del neutro y las barras del grounding o de la tierra, la conexión inadecuada. Muchos electricistas cometen los errores de, digamos, derivar de estas mismas barras que están interconectadas y equivocarse al momento de colocar en la espiga del toma corriente. ¿Sí? Nos indican que la conexión inadecuada de neutro a tierra en un tablero interior debido al uso de un tablero de entrada de servicio como tablero interior. En el tomacorriente, también de conexión, nos indican o los errores comunes que pueden haber en la inversión de ese neutro y la tierra. Por lo general, se pasa por alto un error de cableado original durante la inspección o se comete un error durante la modernización, ¿no? Muchas veces en la reestructuración de tomacorrientes ahora inteligentes o la domótica, muchas veces debemos tener bastante cuidado en el tema de cableado y identificar
las líneas, el neutro y la tierra, ¿no? En la siguiente gráfica donde está la conexión de la espiga, indica que la conexión neutro o grounding inadecuada en el equipo de carga. Puede ocurrir cuando una carga ofrece una conexión opcional o un dispositivo conectado neutro o tierra falla debido a una condición de cortocircuito. Con esto terminamos este capítulo muy importante de la identificación de las líneas neutro, la fase y el grounding o tierra. En este caso debemos tener importante supervisión y adecuada identificación de estas líneas para no crear corrientes parásitas como nos indica la normativa. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi parte y los esperamos en la siguiente semana para una próxima lectura. Buen día. Muchas gracias, José, por la explicación de hoy. Agradecerte por tu tiempo y bueno, comentarles también que José es uno de nuestros especialistas en Corporación Electronics para proyectos en construcción y mantenimiento de sistemas de puesta a tierra. La siguiente semana estaremos explicando el punto 3.4, protección de equipos susceptibles. Y ya saben también que pueden revisar las lecturas anteriores en nuestras redes de Corporación Electronics por YouTube o Facebook. Hasta el siguiente jueves.